Buenas noches a todos. Una semana más aquí en Chochmat Nashim, Psicología y Torah. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante, muy interesante. Les voy a platicar algo que está en la Torah hace muchos, muchos años, muy claro, muy específico, que es el tema del inconsciente. Y el tema del inconsciente, sí voy a explicar un poquito qué es. La Torah nos dice, nos enseña en muchos lugares, y David Salanter hace 250 años, nos explica mucho antes de que venga Freud y hable del inconsciente. Vino Ravisel Salanter y explicó que los seres humanos tenemos emociones adentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos pendientes de ellas y conocemos. Y hay otras emociones que tenemos en nuestro corazón, pero que no estamos conscientes que las tenemos, que no estamos claros que las tenemos. Si las buscamos, si las investigamos, si las analizamos, nuestros comportamientos, nos vamos a dar cuenta claramente que ahí están esas emociones. Pero a primera vista, cuando la persona analiza por qué hace las acciones, solamente se le revelan a la persona una parte de los motivos y de las intenciones por qué él se está comportando como se está comportando. Justo en la prensa de la semana pasada tenemos un caso de una parte inconsciente de las personas, pero lo que es interesante es que en la Torah, para lo que muchos no conocen a lo mejor, Rabbi Yeruham trae, justo en la perashá de la semana pasada, en la perashá de Balotejá, en el Sefer de Bamidbar, en su libro de Torah, que conocerse a uno mismo, estar consciente o tratar de estar consciente de conocer las emociones que pasan en nuestra mente, en nuestro corazón, es una obligación saber qué nos está pasando. Porque si tú no conoces qué es lo que pasa dentro de tu corazón, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo te vas a controlar? ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones? Lo impresionante es que Ravisel Salanter dice que la mayor parte de nuestras acciones están dirigidas por emociones que tenemos adentro de nosotros, pero no las tenemos claras. Y si yo le pregunto a una persona, ¿por qué estás haciendo esta acción? Él de primer pensamiento me va a decir, pero no me va a decir la verdad profunda y la verdad completa. Me va a decir una partecita. Me va a decir por A, por B y por C. Pero en verdad hay otras emociones que están ahí y que son las que están dirigiendo tus acciones, porque al final de cuentas nuestras emociones dirigen nuestras acciones, ¿no? Y es importante, y vamos a intentar en esta clase hoy, explicar cómo hacer para conocernos, para aprender a conocernos a nosotros mismos y a estar un poquito más conscientes de esas emociones que se nos esconden a todos los seres humanos, sin importar el nivel espiritual en el que tú estés. No importa qué tan sadik eres o no, no importa cuánta Torah sabes o no. Aquí es un tema de que si te conoces a ti mismo o no te conoces a ti mismo. Es un tema si trabajas en el autoconocimiento, vas a estar un poco más consciente de tus emociones. Por supuesto que nadie está consciente de todas las emociones que le pasan en todos los momentos, porque nos pasan tantas emociones y tantos pensamientos fugaces que no nos podemos dar cuenta de todo lo que nos pasa. Pero si aprendemos a estar al pendiente de lo que sentimos, del por qué y somos más profundos en nuestra vida, vamos a ir conociendo un poquito más y eso nos va a ayudar para tomar mejores decisiones. Vamos a entrar a los ejemplos, que eso ayuda mucho para poder entender. ¿Mm? Voy a decir primero un ejemplo y después voy a traer un ejemplo dos ejemplos de la Torah muy interesantes. ¿Okay? Por ejemplo, ¿sí? Si yo agarro a una persona y le pregunto, ¿okay? Cuando tú estás en casa de tu abuelita, de tu prima, de tu suegra, de donde sea, y vas a hacer un comentario que es un comentario que le puede doler a otra persona, que le puede molestar, que le puede picar a otra persona. Y en ese momento yo te pregunto, oye, ¿por qué hiciste ese comentario? O antes de que lo hagas, ¿por qué se te antoja hacer ese comentario, no?
¿Qué es un comentario picón, doloroso, molesto para la persona que está enfrente? Puede ser que si tú eres cero verdadero, cero, me digas, así nada más, es un chiste, así se me ocurrió, está padre, así se me vino a la mente y lo dije. Si eres un poquitito más profundo, te voy a decir, oye, bueno, pero porque lo estás haciendo sentir mal al de enfrente, ¿por qué lo hiciste? No me cae bien. Ah, bueno, ya hay un poquito más de verdad, ya no estamos en un comentario. Si eres súper mentiroso, súper falso contigo mismo, pero eso la mayor parte de la gente sí lo sabe. Es decir, no, yo lo hice por su bien, yo lo hice porque yo la quería ayudar, pues, le molestó, pero bueno, yo tenía unas buenas intenciones, ¿no? No digo que no exista la posibilidad que alguna vez digas un comentario que tenga buenas intenciones, pero normalmente cuando es un comentario agresivo o picón, normalmente tiene, tiene algo, tiene emociones adentro de ti que no son muy puras. Ok, si eres más profundo y vas a entrar en tu corazón, vas a empezar a entender qué es lo que pasa dentro de ti. Sí, a lo mejor me dio envidia que hoy llegó presumiendo esta persona y llegó y se cree mucho y siempre quiere tomar la palabra, entonces le dije un comentario para decirle yo aquí estoy y yo también soy importante, ¿no? Si vas más profundo todavía, te vas a encontrar con que tu necesidad de sobresalir en los demás y tu necesidad de tener la atención de todos y cuando esa persona que está enfrente de ti viene y te quita un poco la atención de las demás personas y aparte hay rivalidad, y hay competencia, hay envidia y hay celos y hay muchas emociones adentro de tu mente. Y todas esas emociones de repente te llevaron a hacer ese comentario, esas ganas de hacer ese comentario. Por supuesto que de primera instancia la persona no soy tan malo, oye, ¿qué te pasa? No soy malo. Yo no estoy hablando aquí que nadie es malo. Estoy hablando aquí de humanos, de seres humanos normales. Y los humanos tenemos ese tipo de emociones y no nos damos cuenta y esas emociones nos hacen actuar, nos hacen decir y hacer cosas que después o nos arrepentimos o no nos arrepentimos, pero hacemos un daño a otras personas o tomamos decisiones malas en nuestra propia vida. No todos los seres humanos, más bien, solo algunos seres humanos son profundos y tienen una introspección para darse cuenta realmente de todas las emociones y motivaciones e intenciones que están en sus acciones. Vamos a ir con un ejemplo de la Torah, que esto va a estar muchísimo más claro, ¿no? Vamos a hablar primero de un ejemplo que he platicado muchas veces, que es un ejemplo que aparece en la Torah. Por eso digo que el inconsciente en la Torah, el inconsciente significa las emociones que viven adentro de ti, pero que tú no estás claro que están ahí. Si yo te pregunto ahorita, ¿las tienes? Me vas a decir, no. Si vas profundo, las vas a encontrar. Y no siempre las vas a encontrar, pero si haces una introspección verdadera y honesta, hay un punto de verdad. Una persona me dijo, es como eso que está ahí, ¿no? En lo más profundo de tu corazón, que hay veces no lo quieres ver. Sí, y hay veces tienes que esforzarte mucho para poder darte cuenta que existe esa emoción en tu corazón. Y acá Dios lo hizo al ser humano muy profundo, muy profundo. Y Hashem quiere que nos conozcamos. Conocernos en la Torah es algo primordial, principal. No es un tema de psicología, es un tema de Torah, de crecimiento y desarrollo personal. Por supuesto, psicología y el psicoanálisis principalmente se ocupan de esta parte, de estas emociones que a veces no estamos muy conscientes de ellas. Ok, vamos a un ejemplo de la Torah. Korah. Korah. Korah tienen que saber que era una persona muy inteligente, muy tzadik, muy tzadik. Imagínate el jajam que tú quieras, Raobaya, Rajan Kanievski, Rausteman, el que tú conozcas, era un jajam de ese nivel, era una persona realmente profunda, una persona estudiada. ¿Eh? Les dije estos nombres más para que entiendan que era una persona realmente elevada espiritual. No era cualquier persona, una persona que tenía un nivel espiritual muy alto y aparte que era una persona muy rica, muy rica, de los más ricos del pueblo de Israel y de la historia del mundo. Entonces, Korah era el primo hermano de Moshe Rabén. Primo hermano de Moshe Rabén. Y él era el primo hermano mayor, quiere decir. El papá de Moshe Rabén era hermano del papá de Korah, el papá del Korah era el mayor de todos los hermanos. Cuando Moshe Rabén estaba escogiendo a los presidentes de cada tribu, porque cada tribu tenía un presidente, y el presidente de cada tribu no era un proceso democrático, como se escogía el presidente, que el pueblo vote, ¿no? En el pueblo de Israel nunca existió la democracia.
porque la democracia es creer y pensar que cualquier persona puede y tiene las herramientas para elegir quién es el mejor gobernante para él. Pero nosotros que Baruch Hashem tenemos a Moshe Rabenu y a los profetas en la historia, tuvimos siempre que a Kadosh Baruj Hu le reveló a Moshe Rabenu, así como lo reveló que Aarón a Cohen era la persona espiritual más grande, cada uno de los presidentes de las tribus, y así como así le reveló a Moshe Rabenu que Yoshua Binun era el siguiente líder del pueblo de Israel, que tenía las capacidades, porque los seres humanos vemos a los ojos, pero a Kadosh Baruj Hu ve el corazón y los pensamientos de cada persona y ve si una persona es realmente corrupto o es una persona honesta, que es una persona profunda, una persona bondadosa o es una persona que tiene intereses personales. Entonces, Moshe Rabenu, cuando escogía a los presidentes, los escogía por medio de la profecía, que Hashem le decía a Moshe quién es el que iba a ser el presidente de cada tribu. Y el presidente de cada tribu tenía que ser una persona espiritualmente muy elevada. O sea, no cualquiera, ¿sí? Tenía que ser una persona, el más elevado de toda la tribu. Korah estaba seguro que él iba a ser el presidente de la tribu de Leví. Porque como saben, Moshe Rabenu venía de Leví. Aarón a Cohen también venía de Leví, que era hijo de Jacob Abinu, pero después Aarón y su descendencia fueron escogidos como los Kohanim. Pero en la tribu de Leví había un presidente y Korah estaba seguro que le tocaba a él, pero porque era tzadik, porque era bueno, porque quería estar cerca de Hashem, porque él sentía que él podía y tenía y quería la responsabilidad de liderar a esa tribu. Pero en el momento que decide Moshe Rabenu, por medio de Hashem, no le toca a él, le toca a otro de los primos. Vamos a pensar nosotros, y esto es muy importante para poder entender y conocer nuestras emociones, ¿qué siente una persona en la vida cuando cree que le debe de tocar algo que no le toca? Cuando siente y está seguro que algo le corresponde y no se lo dan. Lo normal en cualquier ser humano es sentir frustración, enojo, tristeza. Y si cree que fue injusto y cree que hubo una injusticia de por medio, pues va a sentir enojo con la persona que escogió, odio, y todas estas emociones van a pasar por la cabeza de una persona que sentía que se merecía algo y más que en esto estaba escondido una parte de una cercanía a Dios tremenda, pero también una parte de honor y reconocimiento de por medio, que todo esto Coraj lo pierde, ¿no? O sea, pierde este espacio, este puesto, ¿no? Por un lado, de acercarse a un nivel espiritual más alto, a ser el líder de la tribu y hacer muchas cosas buenas por ellos, y por otro lado, un nivel de reconocimiento y de estatus y de todo lo que tú quieras. Y no lo tiene. Pero Cora, como era una persona que trabajaba en él, dijo, todo es para bien, o sea, Hashem me lo mandó, trabajó en él, siguió adelante. Le preguntaba el otro día, ¿tú tienes algo en contra de Moshe Rabenu? Para nada, que le vaya muy bien. Ya sabes, el típico cuate que... No, pero no fue así. Coraje no fue así como nosotros lo hacemos a veces. Te deseo todo lo mejor, te lo deseo de verdad, que te vaya bien. En otras palabras, te deseo que te vaya pésimo porque yo quería el puesto y te tocó a ti. No, no, no. Coraje en verdad trabajó en él y lo superó. Pasaron 2 semanas, un mes, y le preguntan a Coraje, oye, ¿estás sentido, enojado, molesto, con odio, con envidia, con celos, porque no te tocó así el presidente de la tribu? Para nada, pero no se estaba engañando, ¿eh? Para nada. Él decía, ya no es para mí, ya, yo voy a seguir estudiando, voy a seguir haciendo mitzvot, voy a seguir teniendo mi dotobot, voy a seguir mi vida, ¿no? No voy a entrar en esa competencia y celos, ¿no? Era un sadik, era un jajam importante, grande. Eso no le quita que no sintió todo lo que un ser humano siente en ese momento. Porque la diferencia entre una persona espiritualmente muy elevada y una persona que no se ha trabajado a él mismo en lo absoluto, hay muchas diferencias, muchísimas, pero una de ellas es que las personas que están espiritualmente muy elevadas están muy conscientes de todas esas emociones y por eso las pueden neutralizar. Porque como sienten envidia y celos y como saben que son humanos y que el estar en un nivel espiritual muy alto no te quita ser humano, sino te da más conciencia de tu humanidad y te da más posibilidades de trabajarte como ser humano y de controlarte y de ser mejor persona en tus acciones. Entonces Coraje estaba trabajando, pero él como que lo bloqueó de su mente y dijo, ya, eso no era para mí y seguimos adelante en la vida. Pero sin duda él sintió esas emociones, porque cualquier humano hubiera sentido esas emociones, de enojo, de celos, de competencia, de ganas de que le hubiera tocado a él. Pasan unos meses y un día se para de la cama Coraje, de repente de la nada se para de la cama, ¿no? Y dice, oye, yo quiero ser
yo quiero ser el Cohen Gadol, no el presidente de la tribu, yo quiero ser el Cohen Gadol, el sacerdote mayor, el jefe, como es Aarón a Cohen, yo quiero en ese puesto. ¿Pero por qué quiero ese puesto? Porque quiero estar cerca de Hashem. Imagínate entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar más santo, adentro del Bet HaMikdash, donde están las tablas, en Yom Kippur, y sentir esa cercanía a Hashem. No, está impresionante. Es que vamos a hacer una rotación. ¿Por qué Aaron Cohen tiene que ser el Cohen Gadol indefinido? Que sean ciclos, que a todos nos toque ser Cohen Gadol. Si tú le preguntas a Korah en ese momento, Korah, ¿por qué se te ocurrió hoy esta idea? ¿Por qué hoy si te paraste con la idea de ir y ser el Cohen Gadol? No sé, a lo mejor hoy tengo más ganas de estar cerca de Hashem, a lo mejor hoy dije quiero superarme en la vida, tengo metas, pero no tiene nada que ver con el tema de que te enojaste y quieres hacer ahorita una discusión con Moshe Rabén, porque se paró Coraje y también dijo, no es justo que Moshe Rabén ponga a su hermano, que es Aaron Cohen, de Cohen Gadol. Pues es su hermano, eso no está bien. Alguien que está en ese puesto no tiene que poner a su hermano, tiene que poner a otra persona. Obviamente que no lo puso Moshe, lo puso Hashem. Moshe era un tzadik gamur. Pues, bueno, pero ¿por qué coraje hoy te paraste con esta idea que al final de cuentas vas a ir a pelear contra Moshe y vas a hacer una discusión y vas a hacer un play? ¡Para! Bueno, pues quiero estar cerca de Hashem. Bueno, a ver, checa un poquito más en tu corazón. Checa, Cora. De verdad, estoy checando en mi corazón y quiero estar cerca de Hashem. ¿Qué tiene de malo? No puedo creer. Quiero que me entiendan algo todos los que me están escuchando. Todos los seres humanos nos pasa esto todos los días de nuestra vida o muchos días de nuestra vida. Que cuando pensamos en por qué hacemos las cosas, aparentemente lo tenemos muy claro. Una buena intención, una intención pura, el bienestar, el bien de mi familia, estoy protegiéndome a mí, etcétera, 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 ¿no? Pero obviamente que hay mucho más emociones que ya los dijo la Torá, ya no los dijo Rabbi Salanter, ya es un hecho científicamente comprobado, pero ya no necesitamos eso, la Torá nos dice claramente. Tenemos emociones conscientes y tenemos emociones que no las conocemos, pero ahí están y nos accionan a actuar. Pero Coraje en ese momento dijo, no tengo ninguna intención negativa, soy puro. Obviamente si él se hubiera dado cuenta que él tenía enojo contra Moshe porque no lo pusieron de presidente de la tribu, tenía celos y tenía competencia y tenía falta de reconocimiento, no hubiera hecho esa discusión porque hubiera dicho, oye, no, pues trabaja tus cualidades y no porque tú tienes un tema de desvalor personal o de enojo vas a ir a hacer una discusión con Moshe, pero si tú crees que tus intenciones son puras, pues te vas a empoderar. Te vas a empoderar, te les voy a contar muchas historias de muchas personas que en la vida se empoderaron, hicieron cosas trágicas, creyendo que tienen buenas intenciones, porque no estaban conscientes, porque no conocían todas las emociones que pasaban dentro de eso. Bueno, jaja, pues ¿qué quieren? No conocían, pues no conocemos, ¿qué? Pues no conocemos. Puede ser una persona tzadico, ¿no? Pues no conoce qué quieren de él. No, es que es lo que dice Rabbi Yeruham. Tenemos la obligación de ser más profundos. Tenemos la obligación de ser más verdaderos. ¿Cuál es el sello de Hashem? El sello de Hashem es verdad. Ser verdaderos. Yo les pregunto, en los temas de negocios, ¿quién es una persona honesta al 1000%? ¿Quién no se autoengaña? ¿Quién no enchueca un poquito y en algún punto toma ventaja, aunque sea de algo mínimo, justificándose y sintiendo que lo que está haciendo está correcto? Pues el 99.9 de los seres humanos hacen eso y se autoengañan y se autojustifican. Y los seres humanos estamos constantemente justificando nuestras acciones y cuando tratamos de encontrar las emociones que nos llevan a actuar como actuamos, pues lo más cómodo y lo que menos nos compromete y los que menos nos hace sentir mal es como encontrar emociones puras adentro de nosotros y decir, no, yo soy bueno y lo hago por bien, ¿no? Bueno, hay un tipo de personas que ya de plano nos mega engañamos, pero ya sabiéndonos, ¿no? Por ejemplo, que dice la Sonará y le dice a otro, oye, pero pues Haram la Sonará, no, yo te lo digo por tu bien, porque te quiero y porque te adoro. Ya, tampoco, o sea, sé honesto, ni me quieres, ni me adoras, ni lo que tú quieres es hablar sobre el otro porque estás enojado y tienes envidia y tienes celos o tienes algún tema personal con él. Te quieres desahogar y quieres sacar todas esas palabras feas y me vienes a contar el cuento que tú te preocupas por mí. Ya, si ni lo conozco, ni voy a hablar con él nunca, ¿no? A lo mejor algún día te lo encuentras en algún lugar y te conviene porque te voy a salvar de algo. Ok, gracias. Pero seguimos adelante con Korah. Korah va con Moshe, convence a 250 miembros de la Asamblea Mayor, les dice, vale la pena, vamos a intentar ser Cohen Gadol, no es justo lo que hizo Moshe. Y tenía fundamentos buenísimos. Sí, hay libros que dicen que los que estuvieron ahí, era muy difícil no hacerle caso a Korah. Tenía fundamentos muy buenos. El tema no es ese, el tema es que si le preguntabas a Korah, ¿por qué hiciste eso? Él te iba a contestar así, claramente.
porque tengo una buena intención de acercarme a Dios. No tienes ningún tema contra Moshe Rabenu, nada, puro, mi intención es pura. Pero checa tu corazón, chécalo, chécalo. Pero el honor, la envidia, los celos, lo cegaron, pero lo tenía en su corazón. Pero no profundizó lo que tenía que profundizar y menos a su nivel. Era una prueba difícil para él, pero la pudiera pasar porque Dios no le pone a una persona que no puede pasar. A final de cuentas, ¿qué hizo Korah? Peleó contra Moshe Rabenu, le dijo, tú estás haciendo, aprovechando tu lugar para poner a tu hermano, no es justo. La historia acá trágica. Hicieron un corbán, se recibió el corbán de Aarón, se murieron todos los 250 miembros de la Asamblea Mayor, Korah, sus familias, sus casas, se abrió la tierra, un abismo. No, no, tremendo la historia, ¿no? Las discusiones son peligrosas, yo siempre lo he dicho, no es el momento, pero las discusiones hay que alejarse de las discusiones y de los pleitos. Mejor shalom, siempre 1000 veces la paz es la veraja. La paz es la bendición de todo el mundo. Dice el Zohar HaKadosh, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, revelado por Rabbi Shimon Bar Yochai, escrito por sus alumnos, hace casi 2000 años o más. ¿Sabes qué le pasó a Korah? Inconscientemente tenía estas emociones. Y por eso del cielo fueron tan duros con él, porque él hizo toda una revolución, disfrazando sus intenciones de intenciones puras, que él no quiso conocer en su corazón, no quiso analizar su corazón, no quiso hacer una introspección profunda en su corazón y decir, a ver, estás enojado con Moshe Rabbeinu, estás molesto, estás sentido, estás ofendido, estás frustrado. Esto lo estás haciendo como venganza, porque estás enojadísimo porque no te pusieron como presidente de la tribu de Leví. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que cuando una persona no conoce sus emociones, él mismo se puede autoengañar, como Korah. No, lo hago por Hashem y voy con todo. Si él se hubiera dado cuenta de esas emociones, hubiera dicho, no, espérame tantito, ¿no? Que estoy haciendo un pleito porque tengo envidia. Trabaja tu envidia, no hagas todo un pleito, ni tienes el poder para ir porque tus intenciones no son tan puras. Ahora, el tema es que muchas veces, y esto es muy importante saberlo en la vida, tus intenciones en la vida no son totalmente puras o totalmente impuras. Siempre estamos mezclados. Siempre una parte de nosotros es positiva, es bondad, es alguna intención positiva. Y una parte de nuestras emociones son celos, envidia, etcétera, etcétera. Dice Ravolve algo impresionante. Dice Ravolve, si tú estuviste en una situación donde cualquier persona normal tiene que sentir celos, envidia, enojo, lo que sea, lo sentiste. Aunque no te diste cuenta, lo sentiste. Si entró tu cuñada con una bolsa nueva y te está presumiendo, te dio envidia, enojo y celos y competencia. No, yo la adoro, yo la amo. A ver, Jabubi, tienes que entender, no todo lo que está aquí, o más bien, no solamente lo que tienes aquí de claro en lo consciente es lo único que tienes. Tienes mucho aquí atrás, pero muchísimo, muchísimas emociones en tu corazón que te están trabajando. Y lo interesante es, ¿qué es lo que activó esta discusión de Korah con Moshe Rabén? Sus emociones que él no las conocía, pero las activaron esas emociones, lo que dice Vicente Salander. Nuestra vida está dirigida por emociones que no estamos claros de ellas. ¿Cuántas personas en la vida buscan honor, reconocimiento, estatus y hacen muchísimas cosas, pero que ellos mismos las disfrazan porque tú mismo sabes que buscar el reconocimiento, el honor y el estatus no es una razón que justifica hacer todo lo que haces en tu vida y te apenas tú mismo de ti. Entonces es más fácil cubrirlo y decir y encontrar las otras intenciones positivas que a lo mejor una parte de esas intenciones tienes, porque no te autoengañas en una fantasía. Hay gente que sí, pero la mayor parte de la gente se agarra de algo, ¿no? Para poder decir, mira, tengo esta buena intención y todavía te trae pruebas y en su mente tiene muchos fundamentos y la mente es buenísima como para buscar todo ese tipo de ideas que fundamenten que tus intenciones normalmente son un poco puras, por lo menos. Vamos a ver qué pasa en la práctica esta semana, porque les quiero ayudar hoy a darse cuenta cómo conocerse, cómo hacer esa introspección, cómo ser verdaderos, cómo ser un poco más profundos. La Torah cuenta en la operación esta semana que estuvieron los judíos más o menos un año y un mes en Har Sinai, en el monte de Sinai. Y después de ese año y un mes, que fue, para que tengan un poquito de contexto histórico, salieron el 15 de Nisan del año 2448 de Egipto. Después de 49 días, llegaron el 6 de Sivan, en Rosh Hashanah llegaron a Har Sinai, al monte de Sinai, el 6 de Sivan recibieron la Torá, y después,
Moshe Rabbeinu subió 40 días, bajó el 17 de Tamuz, rompió las tablas por acción del becerro de oro, volvió a subir y bajó en Rosh Chodesh Elul, o el más bien del 29 de Ab, con el perdón de Hashem para que no mate a todo el pueblo de Israel. Subió otros 40 días a recibir las segundas tablas y bajó en Kippur para entregar las segundas tablas y el perdón completo para el pueblo de Israel. Después Hashem le dijo que haga el Mishkan, que es el Beit HaMikdash portátil que llevaron en el desierto. Lo terminaron de hacer en Hanukkah, lo inauguraron el 1 de Nisan del siguiente año, ¿sí? El 2449, y el 20 de Iyar del siguiente año salieron que era ya camino a Eretz Israel, ¿no? Imagínense la emoción. Ustedes imagínense la emoción del pueblo de Israel de ir a la tierra de Israel, la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Ya llegó el momento de entrar, iba a entrar Moshe. Y de repente hay un grupo de personas que le dicen a Moshe Rabenu, le dicen, Moshe Rabenu, ¿sabes qué? Bájale un poquito, estamos caminando muy rápido, estamos muy cansados. Vamos a descansar unos días, tantito, relájate. Dice la Torah que Moshe le dolió mucho este comentario y Hashem también. Y en ese momento mandó un fuego del cielo y se murieron todas estas personas que se quejaron. La gran pregunta es, ¿no? La gran pregunta es. Después Moshe hizo tefilá y separó este decreto tan duro del cielo. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de malo una persona? Ustedes imagínense una persona que va en carreta y está caminando en carreta con los burros y con los camellos y con las bolsas y con los niños y no y llevan un año ya sentados en el Ar Sinai y de repente empiezan a caminar. Te puedes cansar y puedes decir, oye, para. ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué Moshe se enojó tanto de que se quejaron de que están cansados del camino? Vean qué interesante. Vean qué interesante. Dice Rabbi Luja, ¿qué pasa si a ti te dicen, te dejo entrar a la caja fuerte de un banco que tiene muchísimas, las reservas de Estados Unidos de oro, y te dejo sacar 10 horas todo lo que puedas sacar? ¿Tú crees que alguien de nosotros, dice Rabbi Luja, esto lo dijo Rabbi Luja por él, dice, yo me conozco, dice Rabbi Luja, era una persona humilde, tzadik, dice, pero yo me conozco, que si me pones en esa situación, mi ambición por el dinero se va a disparar en ese contexto y seguro que no voy a parar de sacar dinero un segundo. ¿Tú te imaginas a alguien, dice Rabbi Lujan, que en ese contexto, a las 2, 3 horas de que está sacando oro, diga, voy a descansar 2 horas, ya me cansé? Papá, cada lingote de oro es 1,000,000. Saca otro, después de 10 horas descansas todo lo que quieras. Sería lógico que alguien a la mitad de este proceso diga, estoy muy cansado, estoy muy cansado, estoy muy cansado. ¿Sabes qué? Vamos a parar. No tenía lógica, ¿no? Entonces, obvio, dice la Birujan, que si los Yudim están caminando a la tierra de Israel, la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob, estuvieron 400, 200 años esclavos en Egipto, ya están en el desierto, ya no quieren estar en el desierto, quieren entrar a la tierra de Israel. Y de repente alguien dice, estoy muy cansado. Dice, no, 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 no. Hay algo que está escondido. Hay alguna emoción ahí que o te estás engañando a ti mismo o no te estás dando cuenta, pero no me cuentes cuentos que estás cansado. Hay algo que está escondido. Y Hashem ve el corazón de las personas. Dice Rashi, ellos estaban inconscientemente buscando un pretexto para alejarse de Hashem. Porque sentían que a lo mejor cuando entran a Israel iban a tener mucha responsabilidad. Ya no explica el por qué. Pero había una parte de ellos que sentía como un poquito de responsabilidad, de peso, de incomodidad en el cumplimiento de la Torá, de las mitzvot, y lo disfrazó de estoy muy cansado. Cuando algo no hace sentido, hay algo escondido atrás, y eso que está escondido atrás, y esto es lo que les quiero decir porque está impresionante, puede ser una emoción muy chiquita, muy sutil. O sea, nosotros no tenemos idea, pero lo que nos hace actuar en la vida, a veces son intereses muy infantiles, muy ingenuos, muy simples, poco importantes, poco trascendentales, ¿no? Y de repente el disfraz es estoy muy cansado, ¿no?
¿Cuántas veces en la vida, y esto es obvio, ¿no? Que tú te das cuenta, que le dices a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo, oye, ¿quieres ir aquí? No, estoy muy cansado. No es cierto, no estás cansado. No estás cansado, te da pena ir, o tienes nervios porque vas a encontrarte una persona que no quieres ver, o porque tienes ganas de comerte algo en la noche y si vas ya no vas a poder comértelo. Así somos los seres humanos. Ese tipo de emociones tan aparentemente poco importantes, poco trascendentales, son las que dirigen nuestra vida. Son las que dirigen nuestra vida, ¿no? Sí, puede ser que alguno de los judíos que estaba en el desierto por algún momento sintió un poquito de responsabilidad en cumplir alguna de las mitzvot. Estoy cansado. No estás cansado, Jacob. Entonces, ¿qué pasó con Hashem Baraj? En el nivel en el que estaban ellos les dijo, ustedes tienen que ser honestos y tienen que conocer sus emociones, ¿no? Y lo que ustedes querían era alejarse de la cercanía de Hashem. Más que dice Rabbi Yerujan, que el disfrute que tenían los Yehudim en el desierto de estar cerca de Hashem era un disfrute que no nos podemos ni imaginar. Para ellos la Torah y las mitzvot era la primera generación. Era como un niño con juguete nuevo. Era cada mitzvah sentían la espiritualidad, sentían la cercanía, entendían, era Dor de la generación de la sabiduría, entendían las mitzvot de manera profunda, se conectaban con corazón, tenían una cercanía a Hashem Emuná, vivían en los milagros, comían man, el man que comían les generaba una cercanía a Hashem impresionante, estaban con Moshe Rabenu. Tú imagínate ver a Moshe Rabenu, haces teshuvah en el segundo de ver a Moshe Rabenu. Pero con todo y todo, y esto es lo que les quiero explicar en la clase de hoy, los seres humanos tenemos cualidades, emociones, deseos, celos, envidia, ganas de llenar placeres, deseos de honor, competencia, desvalor personal, que son emociones que tú no te das cuenta, pero esas emociones influyen en tus decisiones todos los días de tu vida. Les voy a contar una historia impresionante que contó Ray Blochter, un jajam de Israel, que es alumno de Ravolve, siempre se ha hablado de Ravolve, una persona que tenía un autoconocimiento muy profundo. Escuchen qué historia tan impresionante. ¿Sí? Dice él que él, cuando viajaba de Israel a cualquier otro lugar, siempre hacía escala en Nueva York. Pero muchas veces le convenía hacer escala en Ámsterdam porque era menos tiempo de espera, o porque era más barato el boleto, o por X, Y, Z, ¿no? No siempre le convenía viajar por Estados Unidos, a dónde iba a ir, si iba a venir a México, si iba a ir a otro país, etcétera, etcétera. Pero él dice que después de muchos viajes que hizo para dar conferencias en otros lugares, se dio cuenta que por alguna razón escogía a él hacer parada en Nueva York. Hasta que analizó y dijo, pues, ¿por qué voy por Nueva York? Después de mucho hacer introspección, se dio cuenta que en el aeropuerto de Nueva York vendían unas plumas que le gustaban mucho comprar. Y se dio cuenta que esas ganitas de comprar esas plumas lo llevaban a hacer la parada de Nueva York, aunque tenga que esperar más horas, aunque el boleto no sea tan barato, aunque no tenga lógica, decía él. Pero después de mucho analizar me di cuenta que esa inclinación, ese interés tan chiquito me estaba generando que yo me incline. Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida hay cositas, hay veces no las decimos porque y a veces no nos damos cuenta de ellas, por eso son inconscientes. Pero no nada más eso, ¿eh? En nuestros comportamientos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con las personas que están cercanas a nosotros, porque a un hijo le pones más atención, porque a un hijo le pones menos atención, porque hay personas que son más trabajadoras que otras, porque hay personas que son más, que cuidan su salud y otras personas no cuidan su salud. Bueno, hay una serie de emociones que guían nuestras vidas. ¿Cuántas personas piensan que no se merecen el éxito, que no se merecen la salud? Pero porque hay muchas emociones que están en la persona. Tenemos doble. Bueno, jajam, es que está impresionante la clase, pero está imposible conocernos a nosotros mismos. Sí, está imposible conocernos a nosotros mismos en un día. Sí, se lo garantizo. Pero si tratas de ser un poco más honesto, no es una cuestión de ser obsesivo, estar así cada segundo de tu vida. No, no, estar más despierto, ser más honesto, ser más profundo. Por supuesto, hay hoy en día varias, varias formas, ¿no? Yo, en el poco tiempo que tengo, doy algunas terapias para que las personas aprendan a conocerse a ellos mismos y aprendan a entender qué hay un poco en su mente. Cualquier persona a lo mejor puede conseguir una persona que lo pueda ayudar a profundizar en su vida, o un psicoanalista realmente verdadero y profundo, que yo sí estoy a favor del psicoanálisis en el punto de autoconocerte a ti mismo. Hay que checar con quién, porque hay muy pocos realmente profundos y verdaderos que tienen la capacidad de ayudarte con bondad. Pero
tenemos la obligación, cada quien que busque sus medios antes, y la Torá nos propone el estudio de Musar de manera profunda. El Hafetz Haim hacía introspección de sus emociones, el Rabbi Yeruham. Les voy a contar esta historia de Rabbi Yeruham que está impresionante, 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 precioso. Rabbi Yeruham, que jajam grandísimo, alumno del alumno de Rabbi Sel Salanter, del Sa Miquel. Estaba una vez en la yeshiva, y cuando él estudiaba en la yeshiva, ya casado, no había en su ciudad donde donde vivía su familia, el lugar de estudios, el midrash donde estudiaban lo que él quería estudiar. Entonces él tenía que irse de su casa a otra ciudad. Y estaba tiempos largos, de 3, 4, 5, 6 meses, y regresaba a su ciudad un mes, y así, en lo que acababa todos los estudios que él quería hacer y el crecimiento personal, porque en ese lugar estaba el colel donde él tenía que estar, o por las razones que sean, que las desconozco. En una ocasión cuenta Rabbi Yeruham, vean qué locura de historia, cuenta Rabbi Yeruham que se estaba quemando una parte cerca, un lugar, era todo de madera, un campo cercano a donde estaba la yeshiva. Y él en su mente pensó, pero él no quería pensar, ¿no? Pero pensó, imagínate que se quema la yeshiva. O sea, como teniendo un poquito, o sea, una imaginación, pero también un poco un deseo, ¿no? A veces no nos pasa que tenemos pensamientos que nos pasan a la mente que como que no los reconocemos, que decimos, no, no son míos, no son mis pensamientos. Te espantas tanto de lo que a veces piensas y dices, no, pero yo no lo pensé, me vino a la mente sin que yo quiera. Nos cuesta muchísimo trabajo reconocer que tenemos muchísimas emociones y pensamientos en nuestra mente y decimos, no, como que te escapas del pensamiento, como que bórrate, vete de aquí, ¿no? Cuando te cuentan algo de una persona que está sufriendo y te da gusto, dices, ¿por qué me da gusto? Cuando sientes odio, celos o tienes deseos agresivos sobre una persona, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Miles de emociones que pasan en tu mente que a veces te espantas de ellas. Rabbi Ruham se espantó de esa emoción. Dijo, oye, pero ¿por qué yo estoy deseando que se queme la yeshiva? ¿Qué malo soy? ¿Por qué mi mente tuvo ese deseo? Porque él observó su deseo de que dijo, imagínate, como que dijo, ojalá que se queme, ¿no? La yeshiva. Pero se quema la yeshiva, se puede morir gente, se quema la yeshiva. ¿Cómo es que la yeshiva, el Sefer Torah? ¿Cómo? Se puso a pensar, y dijo, a ver. ¿Qué creó ese pensamiento? ¿Que soy malo? Después pensó y dijo, ya sé, mucho pensar. Dijo, yo tengo ganas de irme a mi casa, ya extraño a mi familia. Pero no quiero llegar a mi casa sin ningún pretexto, porque eso hablaría que no aguanté todo el tiempo de estudio, que no fui lo suficientemente disciplinado para aguantar todo el ciclo del estudio y me tuve que regresar como un niño que se regresa a la mitad de la escuela porque el primer día de clases ya no aguanta porque extraña a su mamá. Dijo, no, yo no soy ese. Pero si se quema la yeshiva, él regresa a su casa con un gran pretexto. Dijo él, por supuesto que yo no quiero que se queme la yeshiva, por supuesto que yo no quiero que a nadie le pase nada. Lo único que quiero es un buen pretexto para regresarme a mi casa sin sentirme apenado, porque me cuesta trabajo aceptar que ya no, que me está costando mucho trabajo ya estar aquí porque extraño mucho a mi familia. Pero en ese momento él dijo, puedo ir a mi casa y decir, acepto y no tengo que ser el grandioso, el gran Rabbi Yeruham, que soy humano y a veces ya no puedo con esto. Pero en vez de eso, en vez de aceptar sus emociones, se le ocurrió a su mente un buen pretexto, un deseo, obviamente después te da miedo ese deseo, ¿no? Dices, no, ojalá y no se queme, porque si se quema, la está quemando mi deseo, ¿no? Después, por eso mucha gente me dice, cuando tengo miedo, digo, no, cuando tienes miedo, muchas veces son deseos que tienes. ¿Por qué te da miedo que pase? Porque tuviste algún momento ganas que pase. La Virgen, ¿por qué de repente decía, no, ojalá y no se queme la yeshiva? No, pues tuve tantas ganas de que se queme que tengo miedo que pase y me siento culpable. Entonces, mejor que no pase. Pero de entrada, si nunca se te hubiera ocurrido que se queme la yeshiva y estaba el incendio no tan cerca, pues, ojalá y no, ya, tranquilo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que vean qué puede inclinar a la mente a generar ese tipo de pensamientos. No somos malos, tenemos intereses, tenemos deseos, tenemos emociones. El ser humano es complejo. Complejo significa que está formado por muchas emociones. Y las emociones van siendo estimuladas, van siendo despertadas por, eh, por los contextos y lo que estamos viviendo y viendo en cada momento de nuestro día. Por eso los seres humanos tenemos muchas emociones. Es importante tratar de ser honestos en nuestra vida, tratar de ser verdaderos. Si no llegamos al nivel de hacer la introspección que hacía el Hafetz Haim o Rabbi Yeruham, porque estudiaban Musar, estudiaban Torah, pero con la intención de autoconocerse a sí mismos, no con la intención de que muchas personas estudian una clase de Torah y dicen, wow, qué clase está impresionante para mi primo, para mi amigo, para la persona que yo conozco. No, para ti, para conocerte.
Cuando la Torah te habla a ti, te está hablando a ti. Cuando la Torah te habla de soberbia, te está hablando a ti. Cuando la Torah habla de celos, te está hablando a ti. Cuando la Torah habla de envidia, te está hablando a ti. Y tú tienes que saber identificarte y reconocer esas partes que tienes, porque eso es un humano. Pero bueno, el objetivo de esta plática es que en nuestra vida tratemos de ser, tratemos. Dios no quiere perfección, pero ni cerca de perfección quiere Dios. Quiere que trabajes, como decía Rabbi Jacobson. Decía, no te van a reclamar porque te equivocaste, te van a reclamar porque no trabajaste. Y a tu nivel, poco a poco, tratar de buscar adentro de tu corazón, ¿por qué digo estos comentarios? ¿Por qué hago estas acciones? Y el chiste tampoco es que te tortures y digas, soy lo peor, el peor ser humano de la faz de la tierra. Tampoco, eso tampoco es verdad. Que entiendas una parte tengo positiva, que sepas proporcionar tus emociones. Un porcentaje por cariño, un porcentaje por amor, un porcentaje por celos, un porcentaje por envidia o por enojo, por lo que sea, cada persona en su circunstancia. Que estemos más cerca de Akadosh Baruj Hu, que aprendamos a conocernos una semana más. Es un placer. Gracias a la comunidad Mayen David.